¿Alguna vez se han preguntado cuánto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película? Pues están de suerte, porque eso es justamente lo que estamos haciendo en el canal. Un análisis profundo desde el primer capítulo de toda la información que las películas dejaron fuera y que más adelante resulta importante. Estamos revisando la saga capítulo por capítulo. Ya analizamos los primeros 7 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si se los perdieron, se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que se pongan al día. Hoy toca el 8º capítulo de este mismo libro, El Profesor de Pociones, que incluye nuestro primer vistazo a las clases de Hogwarts. Así que es uno que no se van a querer perder. Si les interesa saber cuánto cambió la historia del libro a la película, les recomiendo traer una rica cerveza de mantequilla y buscar un lugar acogedor para ver este video, porque estos análisis se ponen bastante interesantes. Eso sí, les aviso que este video contiene spoilers de toda la saga, ya que es más un análisis profundo de información clave que las películas omitieron. Por eso les sugiero haber leído los libros o visto las películas por lo menos una vez, antes de entrar de lleno a esta comparativa. Con todo esto dicho, vamos a empezar, porque hay mucho que comentar y analizar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir cuánto cambió el capítulo El Profesor de Pociones en su adaptación al cine, Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promoción muy especial que tenemos en el canal y que seguro les va a encantar. Para todos los seguidores de Maquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel usando el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, ya que están preparados con sus libros, vamos a empezar. ¿En dónde estamos en este momento en la historia? Los estudiantes de primer año por fin llegaron al castillo de Hogwarts y se encontraron con la profesora Minerva McGonagall, quien les dice que pronto serán seleccionados en sus casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Cada casa tiene su propia historia, su propio equipo de Quidditch, y competían entre sí para obtener la mayor cantidad de puntos al final del año, y así ganar la prestigiosa Copa de las Casas. Mientras están esperando, los alumnos se encuentran con cientos de fantasmas, y ahí comienzan a notar lo mágico que era el castillo. Luego McGonagall los conduce al gran comedor, donde toda la escuela ya los espera. Allí ven un sombrero puntiagudo muy viejo y desgastado sobre un taburete. Cuando los estudiantes se prueban el sombrero, este anuncia a qué casa pertenecen. Harry Potter se pone muy nervioso ya que no quería estar en Slytherin, porque los estudiantes de esta casa como Draco Malfoy le parecen desagradables. Y además había aprendido que Voldemort, quien mató a sus padres, había pertenecido a esta casa. Finalmente, cuando llega su turno de ponerse el sombrero, tras una conversación mental con él, el sombrero coloca a Harry en Gryffindor. Harry se alegra al descubrir que Ron Weasley también está en Gryffindor. Cuando termina la ceremonia de selección, comienza el banquete de bienvenida. En ese momento también conoce a Nick casi decapitado, el fantasma de la torre de Gryffindor. Y durante el postre los alumnos comienzan a hablar de sus familias. Neville Longbottom les cuenta cómo su familia había pensado que era un muggle, hasta que sobrevivió a una caída desde una ventana. Cuando Harry mira alrededor del gran comedor, se encuentra con la mirada de un profesor, que lo observa de manera malvada, y en ese momento siente un dolor agudo en la cicatriz de su frente. Después descubre que ese profesor era el profesor Severus Snape, quien enseña pociones. Algo muy importante en el capítulo que vamos a analizar hoy. Luego del postre, Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, da su discurso de bienvenida y añade algunas advertencias como mantenerse alejados del bosque prohibido y evitar el corredor del tercer piso en el lado derecho. Una pista también muy importante: todos cantan la canción de la escuela y se dirigen a sus dormitorios. Esa noche Harry tiene un sueño muy extraño, en el que lleva puesto el turbante del profesor
profesor Quirrell, y en donde Snape se ríe con una voz que se vuelve cada vez más fuerte y fría, pero no recuerda nada al día siguiente. Aquí es donde comienza el 8º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el profesor de pociones. Y este capítulo es muy interesante porque a pesar de que es uno de los más cortos del libro, también es uno de los que más cambió en la película, ya que la mayoría de las cosas que se mencionan aquí jamás llegaron a adaptarse. Para empezar, algo que nos perdemos en la película es lo mucho que Harry Potter llamaba la atención de todos al llegar a Hogwarts. De hecho, el capítulo abre con todos los murmullos que Harry Potter escuchaba desde el primer momento en el que salió de la sala común de Gryffindor. Allí, mira. ¿Dónde? Al lado del chico alto y pelirrojo. ¿El de gafas? ¿Has visto su cara? ¿Has visto su cicatriz? Los alumnos que esperaban afuera de las aulas se amontonaban para mirarlo, o se daban la vuelta en los pasillos, observándolo con atención. Algo que no le gustaba nada a Harry, porque lo único que quería era concentrarse en encontrar el camino a sus clases. En la película, después de que vemos a Harry observando a través de la ventana de noche, feliz porque está empezando una nueva vida en Hogwarts, en la siguiente escena lo vemos a él y a Ron corriendo por los pasillos, llegando tarde a clase de transformaciones. Esa escena vendría a sustituir este sentimiento que Harry Potter estaba sintiendo en ese momento, de que moverse por el castillo de Hogwarts era muy difícil. Pero como los únicos que llegan tarde son Harry y Ron, creo que no se transmite demasiado bien lo complicado que era llegar a clases para todos. Simplemente vemos a Harry y a Ron como poco responsables. En el libro, sin embargo, aprendemos mucho más sobre el castillo de Hogwarts, algo que también se pierde un poco en las películas, a pesar de lo increíble que se ve en pantalla. Para empezar, aprendemos que Hogwarts tenía 142 escaleras, algunas amplias, otras estrechas y destartaladas, algunas que llevaban a un lugar diferente los viernes, y otras que tenían un escalón que desaparecía a mitad del camino, por lo que había que recordarlo para saltar. Ese escalón, por cierto, será importante en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, cuando Harry se distrae al bajar las escaleras mientras estaba observando a Barty Crouch Jr., quien él creía que era Barty Crouch Sr., en el mapa del merodeador. Harry queda atrapado en la escalera y se le cae el huevo dorado del torneo, lo que atrae la atención de Argus Filch. El alboroto hace que Severus Snape vaya a investigar, pero Alastor Moody, quien en realidad era Barty Crouch Jr., a quien Harry estaba observando en el mapa, lo detiene, ya que era el único que podía ver a Harry debajo de su capa de invisibilidad con su ojo mágico. Todo ese incidente es lo que hace que el mapa del merodeador termine en manos de Barty Crouch Jr., así que ese escalón es muy importante para la trama de ese libro. Pero regresando al primer libro, además de escalones, había puertas que no se abrían, a menos que uno lo pidiera con amabilidad, o les hiciera cosquillas en el lugar exacto, y otras que en realidad no eran puertas, sino paredes sólidas que fingían serlo. También era muy difícil recordar dónde estaba todo, ya que parecía que las cosas cambiaban de lugar continuamente. Las personas de los retratos se visitaban entre sí, y Harry estaba seguro de que las armaduras podían andar. En las películas, a pesar de que el castillo se ve maravilloso, sí nos perdemos de algunos de estos detalles que hacen a Hogwarts un lugar extremadamente mágico. Lo más significativo serían las escaleras cambiantes, por ejemplo, pero jamás llegamos a ver los escalones que desaparecen, ni las puertas que no son puertas, lo que hubiera ayudado a entender mejor por qué a veces los alumnos llegaban tarde a sus clases, como cuando Harry y Ron llegan corriendo a la clase de transformaciones, algo que tampoco vemos demasiado en la película, seguramente por las limitaciones tecnológicas de la época. Son los fantasmas de Hogwarts que todo el tiempo se paseaban por los pasillos. Para los alumnos nunca era agradable que alguno se deslizara súbitamente a través de la puerta, ya que sentían como si les echaran una cubeta de agua fría encima. Aunque Nick, casi decapitado, sí era de mucha ayuda, ya que siempre ayudaba a los Gryffindor y les señalaba el camino si se perdían. Pero Pips, el poltergeist, ese sí no ayudaba en absoluto. Al contrario, se encargaba de poner puertas cerradas y escaleras con trampas
en el camino de todos los que llegaban tarde a clase. También les lanzaba papeleras en la cabeza, tiraba de las alfombras debajo de los pies del que pasara, les arrojaba tizas o de forma invisible se deslizaba por detrás. Cogía la nariz de alguno y le decía: ¡tengo tu nariz! Creo que no tengo que recordarles que Pips no salió en ninguna película. Este capítulo es también donde conocemos un poquito mejor al celador Argus Filch, quien según Harry incluso era peor que Pips. La primera mañana, cuando Harry y Ron estaban intentando ir a su clase, intentaron pasar por una puerta que desgraciadamente resultó ser la entrada al pasillo prohibido del tercer piso. Filch los encontró y no les creyó cuando le dijeron que estaban perdidos, porque estaba convencido de que querían entrar a propósito, y los amenazó con encerrarlos en los calabozos. El profesor Quirrell, que estaba pasando por ahí, fue quien los rescató. Algo muy importante. Esto la primera vez que lo lees no te dice demasiado. Simplemente piensas que Quirrell fue una buena persona al ayudarlos. Después de todo, ya había conocido a Harry Potter en el callejón Diagon, ¿no? Pero después, cuando ya sabes todo lo que pasa y regresas a esta parte, te das cuenta de que el hecho de que Quirrell estuviera ahí, en el pasillo prohibido del tercer piso, donde Dumbledore había escondido la piedra filosofal, es una pista muy grande de que desde el primer día en Hogwarts, Quirrell ya estaba intentando descubrir cómo robar la piedra. Esta es una pista muy importante de quién era el verdadero villano del libro, pero al mismo tiempo, como Quirrell queda como una buena persona frente a los ojos de Harry por haberlo salvado de Filch, hace que nosotros no sospechemos de él y nos enfoquemos completamente en el profesor malvado que conoceremos más adelante, el que le da el nombre a este capítulo, por cierto, el profesor de pociones. También aprendemos más de la señora Norris, la gata de Filch, quien era flacucha y de color arena, con ojos saltones como linternas, igual que los de Filch. Por cierto, si quieren conocer cuál es mi teoría sobre todas estas similitudes entre ambos, les recomiendo ver este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción, porque definitivamente yo creo que la señora Norris no era una gata común y corriente. Pero regresando al capítulo, ahí aprendemos que la señora Norris patrullaba sola los pasillos del castillo, y que si algún alumno infringía una regla delante de ella, iba a buscar a Filch, quien aparecía 2 segundos más tarde. En ese momento no sabemos que Filch no podía realizar magia, pero el libro sí nos dice por qué aparecía tan rápido, y es porque conocía todos los pasadizos secretos del castillo, mejor que nadie, excepto tal vez los gemelos Weasley. Y esto que se menciona sobre los gemelos Weasley se me hace muy interesante, porque es un adelanto de lo que aprenderemos de ellos en el tercer libro. La razón por la que conocían el colegio mejor que nadie es porque en ese momento ya tenían el mapa del merodeador, que encontraron en su primer año en Hogwarts en la oficina de Filch. Mapa que 2 años más tarde le darían a Harry Potter. Y esta es una pista sutil de que ellos serían clave para que Harry Potter pudiera recorrer todos los pasadizos del castillo más adelante en la historia. También aprendemos mucho más sobre las clases que Harry Potter tomaba ese año, que desde el inicio no fueron tan fáciles como él esperaba. Harry pronto descubre que en ellas había mucho más que magia, y que no bastaba con agitar una varita y decir palabras graciosas. Cada miércoles a medianoche tenían que estudiar los cielos nocturnos con sus telescopios, y aprender los nombres de diferentes estrellas, y los movimientos de los planetas en la clase de astronomía. 3 veces por semana iban a los invernaderos detrás del castillo, a estudiar herbología con una profesora pequeña y regordeta llamada profesora Sprout, y aprendían a cuidar plantas extrañas y hongos, y a descubrir para qué debían utilizarlos. La asignatura más aburrida para Harry y probablemente para todo Hogwarts era Historia de la Magia, la única clase impartida por un fantasma. Pero no un fantasma cualquiera, sino uno muy viejo y aburrido. No sabemos exactamente cuándo sucedió esto, ¿ok? Pero el profesor Vince ya era muy viejo cuando se quedó dormido frente a la chimenea de la sala de los profesores, y murió mientras dormía. A la mañana siguiente se levantó a dar clases como si nada, pero ya convertido en fantasma, algo de lo que no se dio cuenta, y desde entonces ha seguido dando clases así durante siglos. Vince hablaba de una manera muy monótona y a veces confundía cosas, como cuando confundió a Emerico el malvado con Ulrico el chiflado.
mientras escribía nombres y fechas. Todas estas clases no aparecieron en la película, como ya se habrán dado cuenta. Harry también describe al profesor Flitwick, el profesor de encantamientos, como un brujo diminuto, que tenía que subirse a unos cuantos libros para poder ver encima de su escritorio. Y también sabemos que cuando llegó al nombre de Harry Potter al pasar lista en clase, soltó un chillido emocionado y desapareció de la vista, probablemente porque se cayó de los libros por la emoción. Aunque la clase que más esperaban los alumnos era Defensa contra las Artes Oscuras, el profesor Quirrell resultó ser una decepción, porque todas sus clases terminaron siendo casi una broma. Su aula tenía un fuerte olor a ajo, y todos decían que era para protegerse de un vampiro que había conocido en Rumania, y que temía que volviera a buscarlo. Además les dijo que su turbante había sido un regalo de un príncipe africano, que le dio como agradecimiento por haberlo liberado de un zombie. Pero nadie le creía, porque cuando Seamus Finnegan le preguntó cómo había derrotado a ese zombie, el profesor Quirrell simplemente comenzó a hablar del clima. Una pista muy importante de que estaba mintiendo. No sé si recuerdan, pero en el quinto capítulo del libro, Hagrid le comenta a Harry que Quirrell, después de tomarse un año sabático, regresó actuando de una forma muy extraña. Se decía que había encontrado un vampiro en la Selva Negra y que tuvo un desagradable problema con una arpía. Probablemente todo el ajo que había en su clase lo usaba para mantener viva esta historia de que se había encontrado con un vampiro. Pero al final del libro nos enteramos de que todo esto era una mentira. Él jamás se encontró con ningún vampiro, ni tampoco liberó a un príncipe africano de un zombie. En su año sabático lo que hizo fue buscar a Voldemort, y lo encontró. Sin embargo, como solo tenía experiencia teórica y no práctica, Voldemort, incluso en su estado debilitado, resultó ser demasiado poderoso para él, y así fue como pudo controlarlo. Por cierto, más adelante en el capítulo vamos a tener una pista de cuándo fue que Voldemort comenzó a poseer por completo el cuerpo de Quirrell, así que dejaré eso para más adelante. Pero lo más importante aquí es que desde ese momento ya se notaba que Quirrell estaba mintiendo sobre todo esto que decía haber logrado, lo que debería de hacerlo extremadamente sospechoso. Otra cosa que se me hizo curiosa es que esta es la única mención de zombies en toda la saga de Harry Potter. En Pottermore se reveló que dentro del libro Las Fuerzas Oscuras, una guía para la autoprotección, escrito por Quentin Trimble, hay una descripción de los zombies. Y ahí se mencionan como un ejemplo de muerte viviente, que puede reconocerse por su piel grisácea y su olor a podrido. También dice que habitan únicamente en el sur de los Estados Unidos. Tal vez por eso jamás vuelven a ser mencionados, porque no existían en Gran Bretaña. Todos sospechaban que Quirrell estaba mintiendo, pero después de conocer este detalle de dónde habitan los zombies, es todavía más obvio que su historia no era nada creíble. Aún así sí creo que Quirrell trabajaba muy duro para engañar a todos, porque si los zombies tenían un olor a podrido, probablemente ese es un olor que intentó replicar en el turbante. En el libro nos dicen que todos los estudiantes habían notado un extraño olor que salía de ahí, y los gemelos Weasley insistían que estaba lleno de ajos, para proteger a Quirrell cuando el vampiro apareciera. Si Quirrell hacía que su turbante oliera mal a propósito para que todos le creyeran esta historia, sería extremadamente gracioso, porque lo que en realidad estaba debajo del turbante era la cabeza de Voldemort, quien tuvo que soportar ese olor durante un año. O esperen, ¿tal vez no le importaba porque no tenía nariz? Tenemos demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Pero bueno, en la película jamás le prestan demasiada atención al turbante, ni lo muestran como un elemento demasiado sospechoso, porque en el callejón Diagon Quirrell ya lo llevaba. La única clase de esta primera parte del capítulo que vemos en la película es la clase de transformaciones, impartida por la profesora Minerva McGonagall. Sin embargo, en el libro Harry y Ron no llegan tarde a clase. Esa es una escena exclusiva de la película, que como ya habíamos visto se agregó para ejemplificar lo difícil que era moverse por Hogwarts.
y que los alumnos podían perderse muy fácilmente, en lugar de mostrar las 142 escaleras del castillo, con los escalones que desaparecen y las puertas que no son puertas. Tampoco vemos a Minerva McGonagall transformarse de gata a humana en el libro. Eso también es exclusivo de la película. Y por supuesto, en el libro Hermione Granger no juzga a Harry y a Ron por llegar tarde a clase, porque ellos no llegan tarde. De hecho, en el libro nadie llega tarde, y la clase comienza con McGonagall dando una charla cuando los alumnos se sientan. Transformaciones es una de las magias más complejas y peligrosas que aprenderán en Hogwarts. Cualquiera que pierda el tiempo en mi clase tendrá que irse, y no podrá volver. Ya están prevenidos. Entonces transformó un escritorio en un cerdo y lo devolvió a su forma original. Eso fue lo que dejó impresionados a todos, no su transformación de gato a humana como en la película. En esa primera clase los alumnos también se dieron cuenta de que pasaría muchísimo tiempo antes de que pudieran transformar muebles en animales. Después de hacer una gran cantidad de anotaciones, McGonagall les dio a cada uno un fósforo para que intentaran convertirlo en una aguja. Al final de la clase solo Hermione Granger había hecho algún cambio en el fósforo. McGonagall les enseñó a todos cómo se había vuelto plateado y puntiagudo, y le dedicó a la niña una excepcional sonrisa, mostrando que detrás de ese rostro estricto también reconocía el talento y la inteligencia. Después de esas primeras clases, Harry se sintió muy aliviado al descubrir que no estaba mucho más atrasado que sus demás compañeros. Había muchos niños que como él habían crecido en familias muggles, pero además había tanto que aprender que ni siquiera un chico como Ron tenía mucha ventaja. Esa fue la primera semana de clases, la cual prácticamente fue borrada de la película. Cuando llegó el viernes, fue un día importante para Harry y Ron, porque por fin encontraron el camino hacia el gran comedor a la hora del desayuno, sin perderse una sola vez. Harry le pregunta a Ron qué clases tenían ese día, y para su horror, resulta que tenían pociones dobles con los de Slytherin, quienes no le caían bien. Además de que esa clase era con el profesor Severus Snape, el personaje sospechoso que él pensaba que era el culpable de que le doliera su cicatriz, y quien según Ron siempre favorecía a los Slytherin porque era el jefe de su casa. Es en ese momento cuando llega el correo al gran comedor. En la película el correo llega después de la clase de pociones. Para el viernes Harry ya se había acostumbrado, pero la primera mañana sí se había impresionado mucho, cuando cientos de búhos entraron súbitamente durante el desayuno. En la película hacen ver que la clase de transformaciones y la de pociones suceden el mismo día, como si fuera el primer día de Harry Potter en Hogwarts. Y cuando llega el correo, los alumnos no están desayunando, sino más bien estudiando, por lo que da la impresión de que el correo llega en la tarde después de las clases. En esta misma escena de la película agregaron algo que no sucede en el libro: Seamus Finnegan intentando convertir agua en Ron, con un hechizo bastante cuestionable, similar al que Ron usó en el expreso de Hogwarts para intentar convertir su rata de gris a amarilla. Este hechizo, claro, no era real, porque se lo dijo su hermano George como una broma. Por eso en los libros jamás llegamos a ver un hechizo parecido usado por nadie más. En la película, sin embargo, esta escena sirve para que Seamus haga explotar su copa de agua, ya que más adelante en el libro sí le prende fuego a una pluma durante una clase de Flitwick. Así que al tener también esta escena graciosa, creo que decidieron convertir esto en un rasgo recurrente de Seamus, haciendo que constantemente hiciera explotar cosas o les prendiera fuego, para volverlo un personaje más cómico a lo largo de las películas. Pero en los libros, en realidad, Seamus solo prende fuego a una pluma una vez y nunca vuelve a hacer explotar nada. Siento decepcionarlos, pero sí era un buen estudiante, no uno explosivo. Ese rasgo es exclusivo de las películas. En la película también vemos a Neville recibir la recordadora que le mandó su abuela, algo que en el libro sucede hasta el siguiente capítulo, seguramente para no tener que grabar otra escena completa de lechuzas entrando al gran comedor. Pero en el libro, durante este desayuno, lo único que vemos es que Harry recibe una carta que le lleva Hedwig. Esta carta se la había enviado Hagrid y decía con letra desigual: Querido Harry, sé que tienes las tardes del viernes libres, así que ¿te gustaría venir a tomar una taza de té conmigo a eso de las 3? Quiero que me cuentes todo lo de tu primera semana. Envíame la respuesta con Hedwig.
Hagrid. Después de esto es que comienza la clase de pociones, y esta clase es bastante similar en ambas versiones, aunque en el libro jamás se menciona que Snape entra con una entrada tan dramática. Simplemente comienza la clase pasando lista, y al llegar al nombre de Harry Potter murmura: "Ah, sí, Harry Potter, nuestra nueva celebridad". Esto hace que Draco Malfoy y sus amigos Crabbe y Goyle se rían. En la película, Snape entra azotando la puerta y enseguida comienza a decir su pequeño discurso, que en el libro también dice, pero después de pasar lista: "Ustedes están aquí para aprender la sutil ciencia y exacto arte de hacer pociones. Aquí habrá muy poco de estúpidos movimientos de varita, y muchos de ustedes dudarán que esto sea magia. No espero que lleguen a entender la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, hasta detener la muerte. Si son algo más que los alcornoques a los que habitualmente tengo que enseñar". Y algo muy curioso que Harry menciona en la narración del libro es que dice que los ojos de Snape eran tan negros como los de Hagrid, pero que no tenían nada de su calidez, eran fríos y vacíos, y hacían pensar en túneles oscuros. Y yo pienso que esta descripción podría tener muchísimo significado detrás. Para empezar, al comparar sus ojos con los de Hagrid, la persona en el mundo mágico que había sido más amable con Harry y su primer amigo, no creo que sea casualidad. Nos habla de que Snape tenía ciertas similitudes con Hagrid, lo que creo que puede verse como una pista de que de alguna forma Snape estaba cuidando de Harry como lo hacía Hagrid. Pero esa mirada vacía y fría creo que también refleja perfectamente todo el sufrimiento que Snape había pasado. Tras la muerte de Lily, él había comenzado a vivir una existencia vacía, después de perder a su mejor amiga de la infancia, como si simplemente existiera sin tener ya calidez en su vida. Algo que también creo que se refleja muy bien en su salón de clases, que se describe como una mazmorra fría y tétrica, con animales flotando en frascos de vidrio, que seguramente compartían esa misma mirada fría y vacía, al ya no tener un alma dentro de ellos. Una metáfora, creo yo, de cómo se sentía Snape después de la muerte de Lily. ¿Qué piensan ustedes? Pero regresando al discurso de Snape. En el libro, Snape no regaña a Harry por no estar prestando atención. En la película se muestra a Harry anotando todo lo que Snape está diciendo en una libreta, pero Snape cree que Harry se siente demasiado importante y que por lo mismo no está prestando atención. Es ahí cuando le llama la atención y le dice lo de nuestra nueva celebridad. En el libro, después del discurso, Snape simplemente grita ¡Potter! Y empieza a hacerle las mismas preguntas en ambas versiones. ¿Qué obtendré si añado polvo de raíz de asfódelo a una infusión de ajenjo? No lo sé, señor. Es evidente que la fama no lo es todo. Vamos a intentarlo de nuevo, Potter. ¿Dónde buscarías si te digo que me encuentres un besoar? No lo sé, señor. Parece que no has abierto ni un libro antes de venir. ¿No es así, Potter? En el libro aprendemos que Harry Potter sí había leído sus libros antes de ir a Hogwarts. Eso es algo que él mismo menciona en la narración. Pero también dice que no entendía cómo Snape esperaba que recordara todo lo que venía en 1000 hierbas mágicas y hongos. En la película no queda tan claro que Harry sí había leído sus libros antes de ir al colegio, así que queda como peor estudiante de lo que era. Por cierto, Hermione sí levanta la mano todo el tiempo en ambas versiones, pero en el libro además incluso se pone de pie, lo que hace que Harry finalmente decida enfrentarse a Snape después de todas estas preguntas. ¿Cuál es la diferencia, Potter, entre acónito y luparia? Ante eso, Hermione se puso de pie, con el brazo extendido hacia el techo de la mazmorra. No lo sé, pero creo que Hermione lo sabe. ¿Por qué no se lo pregunta a ella? Unos pocos se rieron. Harry captó la mirada de Seamus, que le guiñó un ojo. Snape, sin embargo, no estaba complacido. Pero antes de continuar, quiero analizar primero las primeras palabras que Snape le dirigió a Harry en toda su vida, porque creo que tienen un significado mucho más profundo de lo que parece. Vamos a recordar la primera pregunta que le hizo Snape
a Harry: ¿qué obtendré si añado polvo de raíz de asfódelo a una infusión de ajenjo? Esta pregunta parece muy extraña, sobre todo porque la respuesta es que el asfódelo y el ajenjo producen el filtro de los muertos en vida, una poción que se enseña en Hogwarts a nivel éxtasis, a partir del 6º año. Entonces, ¿por qué Snape le está haciendo esta pregunta a un alumno de primer año, en su primera clase de pociones de toda la vida? ¿Para hacerlo quedar mal? No lo creo, para eso podría haberle preguntado cualquier cosa. Escuchen esto. En inglés, el nombre de Lily significa flor de azucena o lirio. Según el lenguaje victoriano de las flores, el asfódelo es un tipo de lirio que tiene como significado mi arrepentimiento me seguirá hasta la tumba, y el ajenjo significa ausencia, además de simbolizar el resentimiento y la melancolía. Si juntas ambas plantas, según estos significados, las primeras palabras que Snape le dirigió a Harry Potter también podrían interpretarse como: yo me arrepiento profundamente de la muerte de Lily, lo que también explicaría su mirada fría y vacía, que Harry nota desde la primera vez que lo ve, porque Harry le recordaba a Lily, y por lo tanto a todas las decisiones terribles que tomó en su vida, las que llevaron a la muerte de Lily, y de las que se arrepentía profundamente. Interesante, ¿no? Pero bueno, en la película esta contestación atrevida que le da Harry a Snape sí está, pero no del todo. A lo que me refiero es que sí fue grabada, pero se eliminó completamente en la versión final. Solamente se puede encontrar en las escenas eliminadas y en la versión extendida. Y en esta versión extendida, él dice algo muy similar. Le dice a Snape que él no lo sabe, pero que claramente Hermione sí, y que era una pena no preguntárselo a ella, consiguiendo el mismo efecto que en el libro: la risa de algunos de sus compañeros. Pero creo que quitar del producto final ese lado más atrevido que tenía Harry Potter en los libros, en el que no tenía miedo de contestarle a nadie, ni siquiera a los adultos cuando algo le parecía injusto, terminó perjudicando un poco a su personaje en las siguientes películas, porque a partir de ahí su personaje es retratado como más tranquilo y educado, no tan rebelde como siempre fue en los libros. En lo siguiente también hay una diferencia muy importante entre el libro y la película, aunque no se note a simple vista. En la película, en la versión extendida, después de la respuesta de Harry, lo primero que Snape le dice a la clase es que guarde silencio, y luego comienza a acercarse a Harry. Le dice a Hermione que baje la mano, se sienta y comienza a explicarle todo. En el libro, sin embargo, Snape no dice esto tan tranquilo. Al contrario, inmediatamente le grita a Hermione que se siente, y después comienza a explicarle todo a Harry. Para tu información, Potter, asfódelo y ajenjo producen una poción para dormir tan poderosa que es conocida como filtro de muertos en vida. Un besoar es una piedra sacada del estómago de una cabra y sirve para salvarte de la mayor parte de los venenos. En lo que se refiere a acónito y luparia, es la misma planta. Bueno, ¿por qué no lo están apuntando todo? Esta escena parecería idéntica en el libro y en la versión extendida, pero lo importante es que en las películas en general, no solamente en la primera, Snape nunca pierde la compostura. Incluso cuando está enojado, siempre se ve muy calmado y habla con voz baja. En el libro, sin embargo, tenemos varias escenas en las que Snape, cuando está enojado, grita y pierde un poco la cabeza. En esa primera clase de pociones vemos precisamente eso, que pierde un poco la compostura y le grita a Hermione. Esto lo vamos a ver más sobre todo cuando habla de los merodeadores. Otra diferencia es que por esto le resta 1 punto a Gryffindor en el libro y 5 puntos en la versión extendida. Pero hablando del enojo de Snape, en la película se eliminó por completo el resto de esta clase de pociones, donde podemos ver más ese lado cruel de Snape con sus alumnos. Después de eso los puso en parejas, para mezclar una poción sencilla para curar forúnculos. Y criticaba a todo el mundo, menos a Malfoy, que parecía caerle bien. Sin embargo, a Neville no le estaba yendo nada bien en esa clase. De repente, unas nubes de humo verde y ácido y un fuerte silbido llenaron la mazmorra.
De alguna forma, Neville se las había arreglado para convertir el caldero de Seamus en una masa retorcida, y la poción que se derramaba les estaba creando agujeros en los zapatos a sus demás compañeros. En segundos, toda la clase estaba subida a sus taburetes, mientras Neville, que se había empapado de la poción, gemía de dolor, porque le estaban apareciendo pústulas rojas en los brazos y en las piernas. Snape, en lugar de revisar primero la salud de su alumno y explicarle qué había hecho mal para que no lo repitiera, en su primera clase de pociones en la vida, por cierto, en lugar de consolarlo, le comenzó a gritar: ¡Chico idiota! Supongo que añadiste las púas de erizo antes de sacar el caldero del fuego, ¿no? Lo que hizo que Neville comenzara a llorar. Luego Snape le ordenó a Seamus que lo llevara a la enfermería, y en lugar de limpiar o explicarles a los demás qué hizo mal Neville para que no lo repitieran, fue con Harry y Ron, que estaban trabajando junto a Neville, y le echó la culpa de todo a Harry Potter. Tú, Harry Potter, ¿por qué no le dijiste que no pusiera las púas? Pensaste que si se equivocaba quedarías bien, ¿no es cierto? Este es otro punto que pierdes para Gryffindor. Esto se le hizo tan injusto a Harry Potter que comenzó a abrir la boca para discutir, pero Ron le dio una patada y le dijo que no provocara a Snape, porque había escuchado que podía ser muy desagradable. Esta es otra escena que refleja muy bien la personalidad de Harry, quien al haber crecido en un ambiente tan terrible, no tenía miedo de resaltar las injusticias y pelear por lo correcto, algo que veremos una y otra vez a lo largo de la saga, donde lo veremos enfrentarse a adultos sin miedo, simplemente porque pensaba que estaban siendo injustos. No le importaba que tuvieran más autoridad que él. No, él simplemente quería justicia. Con esta ya serían 2 escenas en donde eliminan ese lado más atrevido de Harry Potter en las películas. Una pena, la verdad. Después de la clase, Ron intenta alegrar a Harry diciéndole que siempre le quitaban puntos a Fred y George, y le preguntó si podía ir a ver a Hagrid con él. Así que ambos se dirigieron a los terrenos del castillo, a la cabaña de Hagrid. Esta escena obviamente fue completamente eliminada de la película. Al llegar, escucharon ladridos, y aquí es donde vemos por primera vez a Fang, un enorme perro jabalinero negro. Harry y Ron entraron a la pequeña casa de madera, con una cama enorme, con una manta hecha de remiendos en el rincón, una cazuela de cobre en el fuego y jamones y faisanes colgando del techo. Fang se le abalanzó a Ron a lamerle las orejas. Como su amo, era mucho menos feroz de lo que parecía. Ahí es cuando Harry le presenta a Ron a Hagrid, a lo que Hagrid responde: «Otro Weasley, ¿verdad? Me he pasado la mitad de la vida ahuyentando a tus hermanos gemelos del bosque». Luego hablan de todo lo que había pasado esa primera semana. Hagrid les revela que Filch hacía que la señora Norris lo siguiera cada vez que iba al castillo, y que no podía librarse de ella. Tal vez por eso no le gustaban los gatos. Y cuando Harry le dijo que Snape lo odiaba, Hagrid negó que un profesor pudiera odiarlo, pero al decirlo miró hacia otro lado. Una pista muy importante, que da a entender que Hagrid sabía mucho más de Snape de lo que estaba contando, y también que el misterio detrás de este personaje es mucho más grande de lo que parece. Hagrid cambió el tema a propósito y le preguntó a Ron sobre su hermano Charlie, quien siempre le cayó muy bien porque era muy bueno con los animales. Mientras Ron le hablaba a Hagrid sobre el trabajo de Charlie con dragones, es ahí cuando Harry ve en la mesa un recorte del periódico El Profeta, el que en la película le llega a Ron por lechuza, y Harry le pide ver. Y este es un recorte muy importante. Primero porque era un recorte, es decir, no era el periódico de ese día, sino una noticia que Hagrid consideraba lo suficientemente importante como para recortar y guardar. Y segundo porque decía: última hora sobre el asalto en Gringotts. Continúan las investigaciones del asalto que tuvo lugar en Gringotts el 31 de julio. Se cree que se debe al trabajo de magos y brujas tenebrosos desconocidos. Los duendes de Gringotts insisten en que no se han llevado nada. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día. Pero no vamos a decirles qué había allí, así que mantengan las narices fuera de esto si saben lo que les conviene, declaró esa tarde un duende portavoz de Gringotts. Esto se lo había comentado Ron a Harry en el expreso de Hogwarts, pero no mencionó la fecha, que era extremadamente importante, porque Harry dijo inmediatamente: «Hagrid,
Ese robo en Gringotts sucedió el día de mi cumpleaños. Quizás sucedió mientras estábamos allí. Pero Hagrid evitó su mirada y le ofreció más pastel, lo que se le hizo muy sospechoso a Harry. Nosotros sabemos que ese mismo día Quirrell fue bajo las órdenes de Voldemort al callejón Diagon a robar la piedra filosofal de Gringotts. Pero a pesar de entrar al banco, no encontró nada, porque Hagrid la había sacado de ahí ese mismo día, por órdenes de Dumbledore. Ahora, no sabemos cuánto sabía Hagrid sobre el posible robo de la piedra, ni siquiera si Dumbledore ya sospechaba que Voldemort quería robarla, pero Hagrid definitivamente sabía que no era coincidencia que todo ocurriera el mismo día, y esto se refleja en que guardara ese recorte de periódico, porque tal vez estaba investigando lo ocurrido por órdenes de Dumbledore. También les había dicho antes que esto era extremadamente importante a la hora de descubrir cuándo fue precisamente que Quirrell fue completamente poseído por Voldemort, porque cuando Harry Potter lo conoce ese mismo día, Quirrell todavía no llevaba su turbante. Esto es porque al final del libro se revela que, después de este fracaso, Voldemort decidió poseer completamente su cuerpo para vigilarlo muy de cerca. Y es a partir de ese momento que Quirrell comenzó a usar su turbante, para esconder que llevaba en la cabeza la cara de Voldemort. Harry sabía que Hagrid estaba ocultando algo, pero como Hagrid cambió de tema inmediatamente, entendió que no le iba a contar más, y volvió a leer de nuevo la nota. Sobre todo esta parte. La cámara que se registró había sido vaciada aquel mismo día. Harry recordó que Hagrid había vaciado la bóveda 713 e inmediatamente entendió que probablemente eso era lo que estaban buscando los ladrones. A partir de ahí se puso a pensar qué podría haber estado en ese misterioso paquete. ¿Dónde podía estar? Y si Hagrid sabía algo de Snape que no quería decirle. En la película, sin embargo, Ron no sabe nada del ataque hasta que Harry se lo dice. Y en el artículo sí mencionan el número de la bóveda, haciendo la revelación mucho más obvia. Y cuando Harry menciona que esa era la bóveda que había visitado con Hagrid, como están en el gran comedor y no solos con él, es Hermione quien empieza a pensar en todo esto, como si estuviera uniendo las pistas de un misterio que en ese momento todavía no tendría que saber, porque en el libro aún no era amiga de Harry y Ron, y por lo tanto no estaba enterada de nada. Este es un cambio que tampoco me encanta, porque como ya hemos visto muchas veces en el canal, en las películas, incluso desde la primera, intentan hacer a Hermione tan perfecta e inteligente que terminan haciendo a Harry y a Ron menos inteligentes e importantes de lo que realmente eran. Como en este momento, en el libro Ron fue quien le mencionó a Harry sobre el robo en primer lugar, notando lo extraño que era, y quien comenzó a unir todas las pistas fue Harry, quien a lo largo de la saga demuestra muchos momentos de inteligencia y deducción. Hermione sí los va a ayudar más adelante, obviamente, pero en ese momento ni siquiera era su amiga, así que no tiene sentido que en la película ya esté uniendo todas estas pistas. Y con ese misterio es donde termina el 8º capítulo de Harry Potter y la piedra filosofal, el profesor de pociones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que estén disfrutando de esta comparación entre los libros y las películas de Harry Potter. Si les gustó, no olviden dejar un like enorme, compartirlo y dejarme en los comentarios qué les pareció, porque solo con su apoyo podré seguir con esta serie, ya que no son videos nada fáciles de hacer. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir aprendiendo más sobre las diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.